En esta tarde quiero compartir con ustedes una nueva serie que Dios ha puesto en mi corazón, que se titula Muévete. Y yo quiero que ahí, como donde usted está, usted incline su rostro y le pida al Señor que el Señor le ministre y produzca en usted el querer como el hacer. Padre eterno, gracias, porque en este día estamos en el mejor lugar, en el lugar donde tú haces lo imposible posible, en el lugar donde la presencia de tu Espíritu, Padre mío, es real, porque tu palabra declara que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Por lo tanto, hoy reconocemos, Padre, que hay insuficiencias en nosotros, que hay debilidades, que hay cosas que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer, pero sí entendemos, Padre mío, que con tu ayuda, con tu poder, todo es posible. De hecho, Padre, tu palabra ya ha declarado que somos más que vencedores. Y yo declaro hoy en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo transmite esa verdad a la parte más profunda de nuestra alma. Que al salir de este lugar, Padre, no solamente nuestra mente sea transformada, sino que salgamos, Padre mío, haciendo acciones distintas. Te pido estas cosas, Padre, sabiendo que tú harás cosas mayores y mejores de las que podemos pedir o podemos entender. En el nombre de Jesucristo. Mientras yo oraba al Señor, hermano, Dios me inquietaba a compartir con ustedes una nueva serie que se llama Muévete. En mi espíritu, en mi corazón me doy cuenta que hay momentos que avanzamos, pero hay momentos que no hemos avanzado lo suficiente. Y yo quiero que usted entienda, hermano, que Dios quiere llevarnos a nosotros a movernos de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y hay momentos, hermanos, que no nos movemos hacia lo que Dios ha profetizado que debe ocurrir en nuestra vida, porque nosotros mismos no hemos actuado en pos de las directrices que Dios nos ha dado. Por eso quiero hoy hablarle cómo movernos del querer al hacer. A menudo queremos, pero no hacemos. De hecho, yo creo que usted va a ver una imagen de un carro en su pantalla y va a poder apreciar que nuestra vida como cristianos a menudo es como ese carro. Algunas partes están arregladas, algunas partes están bonitas, algunas partes han sido transformadas, pero otras todavía se encuentran incompletas. Yo recuerdo un primo hermano mío que era conocido en la comunidad porque él tenía un negocio de hojalatería y él arreglaba los carros de todo el mundo. Pero lamentablemente su carro por años estaba que lo que daba era pena mirarlo. Y a menudo yo le decía, ¿por qué tu carro está así? ¿Cuándo lo vas a arreglar? Dice, pronto lo voy a hacer, ya mismo lo voy a hacer. Yo quiero hacerlo. Pero la realidad es que pasaron los meses, pasaron los años y se convirtió en la burla de la comunidad porque arreglaba y hacía mirarse transformado los vehículos de todo el mundo, por el suyo nunca llegó a ser transformado. Y cuando yo medito en esto, hermano, me doy cuenta que nuestra vida espiritual se asemeja también en ocasiones a momentos como estos. Dios ha dicho que podemos ser transformados por su Espíritu, pero todavía seguimos practicando los mismos hábitos que ya Dios nos ha dado el poder y las herramientas para poder vencerlos. Nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios quiere cambiarnos. Ahora, ¿por qué no cambiamos? Yo creo que la razón primordial que los cristianos continúan viviendo de la misma manera es porque todavía no saben cómo moverse del querer al hacer. Hay algunos que no quieren y no pueden. Hay otros que pueden y no quieren. Y hay otros que quieren y no pueden. Están llenos de frustración porque no hay un cambio real y genuino. Y a menudo desean cambiar, pero se dan cuenta que el cambio se queda simplemente en palabras, pero se les hace imposible llevar sus palabras a la acción. De hecho, yo creo que usted ha escuchado este dicho popular que dice, el querer es poder.
De hecho, recuerdo una ocasión hace algunos años atrás que yo estaba con mi hijo Giovanni en una de sus competencias de la banda. Y hubo una persona con un banner que decía, "If you believe in yourself, you can accomplish all things." Si crees en ti mismo, puedes lograr todas las cosas. Y eso suena muy motivador y muy lindo. Y eso suena, wow, qué tremendo. Y hasta cierta medida puede ser cierto. Pero lamentablemente en el mundo espiritual hay cambios que no van a ocurrir si tú crees en ti mismo. De hecho, yo estoy convencido que la razón número uno por la cual no ocurren cambios en nuestra vida espiritual y en nuestra vida humana es porque creemos demasiado en nosotros mismos. Y no hemos creído en Dios. Por favor, entiéndeme, no estoy hablando de que tú no puedes pensar o creer que hay cosas buenas que Dios tiene para ti. Por supuesto que sí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero estoy hablando de algo que viene, hermano, de una convicción interna y de un fundamento que no está basado en filosofías humanas. Está basado en la verdad de la palabra de Dios que nos hace verdaderamente libres. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué cosas podemos hacer nosotros? ¿Cómo nosotros podemos movernos del fracaso al éxito? La respuesta es dependiendo totalmente del poder de Dios. Cuando hablamos de querer, querer es un deseo, o el deseo o voluntad o la intención de hacer o conseguir alguna cosa. Ahora tengo que detenerme por un momento porque la pregunta que yo me hice inmediatamente cuando dije quiero es ¿qué quiero? O yo quiero preguntarte, ¿qué quieres tú y qué quiere Dios? A veces lo que tú y yo queremos no es lo que Dios quiere. Y esa es la pregunta correcta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque lo que Dios quiere es lo que te va a hacer feliz porque fue Dios quien te creó. La creación de Dios no puede decirle a Dios, hago esto para ser feliz. No, el creador le dice a su creación, haz esto y serás feliz. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere? Y podríamos decir muchísimas cosas, pero yo creo en mi corazón que podríamos resumir que lo que Dios quiere es hijos obedientes. Porque cuando somos hijos obedientes, entonces vamos a disfrutar de la vida abundante que Dios preparó para nosotros. Entonces vamos a ver algunas cosas que Dios quiere. Jeremías 9, versículo 23, habla de que Dios quiere que practiques la justicia y la misericordia. Observa conmigo Jeremías 9, 23. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago que misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere? Dios quiere que hagamos misericordia, juicio y justicia. De hecho, Miqueas, el profeta Miqueas, hablando de parte de Dios, dijo exactamente lo mismo. Miqueas 6:8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que se espera, lo que espera de ti el Señor, o sea, lo que Dios quiere de ti. Practicar la justicia, que no es otra cosa que hacer lo correcto. La justicia es vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, hacer lo que es bueno, lo que es correcto. Amar la misericordia, que no es otra cosa que ser benevolente, compasivo, movido a ayudar a los necesitados. De hecho, eso resumen el gran mandamiento y el segundo mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la obediencia es una demostración clara de que amamos a Dios. Y Jesús dijo, y el segundo mandamiento es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, muestras misericordia hacia aquel que está necesitado. Hubo una ocasión particular cuando uno de los líderes de Israel pensó que estaba agradando a Dios y se desesperó un poquito y se salió dentro del marco, porque déjame decirte, Dios tiene límites.
en su palabra para bendecirnos, no es para que no disfrutemos la vida, por el contrario, es para que disfrutemos totalmente la vida. Y cuando Dios le dio límites a este líder decidió hacer las cosas a su manera y no esperar el tiempo de Dios. Y cuando eso ocurre, Dios levanta a un profeta, al profeta Samuel, para confrontar al rey Saúl. Y le dijo estas palabras en 1 Samuel 15:22. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Y la respuesta la dio el mismo profeta. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Entonces la Biblia resume o nos dice que Dios espera de nosotros obediencia. A menudo, escúchame hermano, y por favor, aún los líderes que están en la casa, a veces confundimos nuestro servicio o los sacrificios que hacemos por servir a Dios por la obediencia a Dios. Y déjame decirte, puedes hacer muchos sacrificios por Dios y son buenos, pero nunca recibirás el gozo más hermoso de la vida abundante que cuando vives en obediencia a Dios. Es más, yo me voy a atrever a decir algo que a lo mejor no va a sonar bien, pero lo voy a decir. Es mejor que haga menos sacrificios y sea más obediente. Es mejor que produzca menos como líder y realmente estés ante la presencia de Dios diciéndole: Señor, te amo, y porque te amo, Señor, voy a servirte, voy a serte obediente aunque me cueste. Es mejor que tu mensaje y tu enseñanza no sea tan excelente, pero tu vida sea una vida pura y santa. Es mejor que tu alabanza en la casa no sea tan profesional, o suene tan lindo, o esté tanto en tono, y que tu alabanza realmente sea una alabanza pura ante Dios. Por eso que el salmista decía: oh, vamos a levantar manos santas al Señor. Representa un pueblo que llega a la casa de Dios a alabarle, a adorarle, pero no con manos sucias, o sea, acciones desobedientes, sino con manos limpias ante Dios. Pastor, pero es que usted no conoce mis debilidades. Pues claro, porque yo las tengo también. ¿O te creas tú que yo soy perfecto? Yo no estoy aquí porque soy perfecto. Estoy aquí porque conozco al perfecto. Es porque he puesto mi confianza en el perfecto. Es porque he descubierto a entender que es Dios el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. Ahora yo estoy convencido de algo que es cierto, sobre todo para los cristianos. Y es que todos queremos ser obedientes a Dios. Yo no he conocido un cristiano genuino que no quiera ser obediente a Dios. Entonces la pregunta que no tenemos que hacer: si queremos, ¿por qué no lo somos? Si queremos ser obedientes, ¿por qué es que no somos obedientes? Y déjame decirle, hemos hablado muchísimo del apóstol Pablo. Y de hecho yo creo que ustedes saben que en mi opinión personal yo tengo un aprecio, una admiración grande por el apóstol Pablo, por todas las cosas que hizo por el Señor. Pero ¿sabe una cosa? El apóstol Pablo, aun con lo grandioso y lo hermoso que Dios lo utilizó, hubieron momentos en su vida que el apóstol Pablo quería, pero no podía. Quería, pero no hacía. De hecho, decimos nosotros en buen puertorriqueño, tuvo los pantalones puestos bien en su sitio, porque se atrevió a dejar documentado la realidad de su condición. Y en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 15, el apóstol Pablo dijo estas palabras: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no habita nada bueno. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si tú eres honesto y yo soy honesto, todos tendríamos que decir que hay momentos en nuestro andar como cristianos que también vivimos esa experiencia.
que queremos agradar a Dios, queremos vencer una tentación, queremos vencer un pecado, queremos alcanzar lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero lamentablemente el querer no iguala al hacer. Todos, absolutamente todos, incluyéndome yo, hemos vivido momentos como eso. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la puerta, la llave que nos puede transferir a nosotros de la condición de querer a la condición de hacer? El apóstol Pablo contesta la misma pregunta en el versículo 24 y 25 de Romanos capítulo 7. Dice, miserable de mí, habla de su condición, me siento miserable porque hay momentos que quiero hacer la voluntad de Dios, pero hago lo que aborrezco. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién va a cancelar esa naturaleza pecaminosa que está en mí, que me domina y me lleva esclavo a hacer cosas que no quiero? Y él dice, oh, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Por eso celebramos la Santa Cena, porque es una declaración de que Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, venció a Satanás y venció a aquel que tenía el poder de la muerte y venció a aquel que tenía atados a aquellos que Dios quería hacer libres. Antes de Cristo no había forma de uno vencer el pecado, pero ahora se abre una nueva puerta a través del sacrificio de Jesucristo. Y la palabra dice que Dios condenó al pecado en la cruz y venció sobre el pecado, le quitó el poder que tenía para esclavizarnos. Did you hear me? God took away the power of the sin upon your life to make you slave. So why do you keep living as a slave? That is true. Y si es cierto que Dios quitó el poder del pecado para ser esclavo del pecado, entonces ¿por qué seguimos, por lo menos en algunas áreas, siendo esclavos? Un esclavo es alguien que no tiene voluntad. Un esclavo es alguien que no tiene libertad para hacer lo que desea. Pero la palabra declara que nuestra vida es totalmente distinta. La Biblia dice que somos libres y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces vivamos bajo esa libertad. Cuando hablamos de querer, estamos hablando de un deseo de nuestra voluntad. Y cuando hablamos de hacer, estamos hablando de realizar una acción, transformar un deseo en una realidad. Pero para eso es necesario tener el poder para hacerlo exitoso. No se vuelve lo mismo. ¿Cuál es el puente que une el querer con el hacer? Where's the bridge? How can we connect between the wanting, the desire in our heart to make something reality and the true action of making it happen? ¿Cómo podemos nosotros encontrar la manera de movernos del querer al hacer? El apóstol Pablo nos da la respuesta en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, está hablando de la obediencia, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Primero le está escribiendo el apóstol Pablo, ¿a quién? A sus hermanos en la fe, cristianos, creyentes. Y les está diciendo, ustedes han sido obedientes cuando yo estaba allí. No pasa así que cuando a veces estamos frente a un líder de la iglesia o el pastor o mi esposa o tu esposo y te comportas correcto y haces las cosas bien, pero cuando estás ausente de un cristiano, como que te ves inclinado a hacer algo que no agrada a Dios. Y Pablo sabía que la iglesia tenía el potencial de hacer eso y por lo tanto Pablo le dice, ustedes fueron obedientes en mi presencia, también los exhorto para que sean obedientes en mi ausencia. Ahora observe lo que él le dice. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Aquí hay dos puntos, hermano. De hecho, hay una colaboración para que ocurra el proceso de movernos de querer a hacer. Hay dos partes.
Una es llevar a cabo y otra es el producir. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es el llevar a cabo su salvación con temor y temblor, que significa con reverencia. Y la obra del Espíritu Santo de Dios es producir en nosotros eso y hacerlo una realidad. Ahora decimos, pastor, ¿qué significa llevar a cabo? Yo he escuchado a mucha gente que sacan fuera de contexto este versículo bíblico y dicen que es que tenemos que trabajar en pos de nuestra salvación. There's no way we can work toward our salvation. No hay formas que podamos trabajar hacia nuestra salvación eterna. Pero sí hay forma que podamos trabajar hacia nuestra salvación en cuanto a nuestra santificación, salvarnos del daño del pecado. Porque cuando nosotros hacemos y tomamos decisiones aquí en la tierra, hermano, podemos evitar tragedias, podemos evitar daño a muchísimas personas. Entonces, lo que quiere decir el apóstol Pablo, hay una responsabilidad que tú y yo tenemos para llevar a cabo nuestra salvación, o sea, para manifestar visiblemente ante los demás de que somos salvos. De hecho, la connotación que usa el apóstol Pablo era una de cavar en una mina. El apóstol Pablo hablaba de trabajar en una mina y significaba sacar o extraer de la mina todo el valor o beneficio posible de sus materiales. Así cuando dice trabaja en tu salvación con temor y temblor, está hablando, hermano, de que Dios tiene una mina de tesoros que podemos resumirlo como una vida abundante aquí en la tierra, pero tenemos que trabajar para disfrutarla. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida para que podamos disfrutar en su totalidad los beneficios de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo no quería que ellos vivieran a media su salvación. Él quería que ellos disfrutaran en esta vida, porque déjame decirte un secretito. En la vida futura no vas a luchar con el pecado. Vas a tener una nueva naturaleza. Vas a tener un cuerpo glorificado. Pero aquí todavía tenemos que luchar en contra de esa naturaleza. Está ahí, pero la palabra dice que ha sido muerta. Por eso el apóstol Pablo dijo, estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando vivimos con esa verdad, entonces podemos disfrutar de la libertad completa que hay en el Señor. Así que cuando tú escuches la frase, trabaja, lleva a cabo tu salvación, entiende que algo importante tú necesitas y es entender que el valor de Dios de tu salvación no es una salvación solamente eterna en el futuro, pero es una salvación para el tiempo de ahora. Y eso envuelve, hermano, participar del hacer, disfrutar. Ahora, esto no era una filosofía del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba haciendo algo bien sencillo y era confirmando una profecía que Dios había dado siglos antes a través del profeta Ezequiel. Observe conmigo en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Escuche esto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué va a ocurrir? Dígalo fuerte, ¿qué va a ocurrir? Y haré. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El puente que une la frustración del cristiano entre el querer y el hacer no es otra cosa que Dios mismo, el Espíritu Santo morando en ti. Y cuando tú entiendes que tú tienes ese poder en ti, porque dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros, no solamente con nosotros, sino en nosotros. Y ese Espíritu de Dios que mora en ti, dice que Él va a hacer que tú andes en sus estatutos. Dirá eso que te coge así por la orejita y te lleva, obedece o obedece.
Por supuesto que no. El Espíritu Santo nunca va a violentar tu voluntad. Nunca va a violentar el libre albedrío que Dios te ha dado. Él quiere guiarte. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y Jesús dijo, la verdad os hará libre. Por lo tanto, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, entonces vamos a disfrutar a cabalidad la libertad que tenemos en el Señor. A veces no nos movemos del querer hacer porque estamos trabajando en nuestras propias fuerzas. Es porque pensamos que podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero Dios dice claramente, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En otras palabras, es el Espíritu Santo que produce el hacer. Your frustrations will finish the day that you surrender yourself to the Holy Spirit. Tus frustraciones de no poder moverte del querer hacer van a terminar el día que tú rindas tu voluntad al poder del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dijo exactamente eso. Capítulo 5, versículo 16. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu. O sea, déjese guiar por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ahora, el versículo 17 habla de cuando luchamos, de esa batalla que hay entre el querer y hacer. Pero el versículo 16 nos dice la clave para poder hacerlo realidad. Es vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. That's the key. How many of you have the Holy Spirit? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en ellos? ¿Lo tienes en ti? Entonces vive guiado por el Espíritu. Y Dios te garantiza que vas a poder moverte del querer al hacer. ¿Quieres ser feliz? Ahora vas a ser feliz. ¿Quieres ser libre? Ahora puedes ser libre. ¿Quieres victoria en Cristo? Ahora tienes victoria en Cristo. En el momento que le permitas al Espíritu Santo que sea tu guía, en el momento que le rindas tu deseo, tu sueño, tu voluntad totalmente al Espíritu Santo de Dios, en el momento que le diga, oh, que no se haga mi voluntad sino la tuya. See, but there's a struggle that doesn't happen automatically. Pero hay una guerra real, una lucha, lo describe el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque we don't want to do it. Pero con Dios sí podemos hacerlo. Me gusta muchísimo lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 13, versículo 20 dice, el Dios que da la paz. A veces no tenemos paz porque queremos y no hacemos. Deseamos hacer algo realidad y no se hace realidad. Pero dice el autor de Hebreos, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesucristo, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Escucha lo que dice ahora el versículo 21, que Él los capacite. Hay otra versión que dice que Él os haga aptos en todo lo bueno. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Usted me escuchó, está diciendo que es Dios el que nos hace apto para hacer toda buena obra y para que podamos movernos del querer al hacer. You see, don't keep trying by your own strength because you will never make it happen. No sigas tratando por tu propia fuerza porque no lo vas a lograr. Solo Dios puede producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? Hermano, ora por mí, fantástico. Tu hermano puede orar por ti. Pero ve donde Dios y dile, Señor, por favor, produce en mí. Oh Señor, no me voy a levantar de mis rodillas hasta que tu Santo Espíritu produzca en mí el querer y el hacer. Hasta que tu Espíritu Santo me tome mi mente, mi voluntad, mi corazón, mi alma y mi cuerpo y lo someta a tu perfecta voluntad.
¿Sabe por qué? Porque ese es el único momento en el cual alcanzas la alegría máxima, el gozo máximo de servir a Dios. Yo creo en mi corazón que hay gente que dejan el evangelio del cristianismo por este mismo problema. Porque quieren, pero no hacen. Porque han tratado en sus propias fuerzas y terminan frustrados pensando que no vale la pena, que el cristianismo es igual que los demás, que no hay cambio genuino, pero no es cierto. Lo que ocurre es que no han rendido su voluntad totalmente, absolutamente a la obra del Espíritu. Yo quiero que tú te preguntes, ¿cuáles son las áreas con las cuales estás luchando? Hay gente que viven con vicios que desean dejar, pero no lo han hecho. Hay gente que luchan con pecados ocultos y debilidades que desean vencerlas, pero no lo han hecho. Hay gente que desean alcanzar algo ministerialmente hablando, quieren, pero no lo han hecho. El puente que nos conecta entre el querer y el hacer es el Espíritu Santo de Dios. Ahora déjame decirte, no estoy hablando solamente de vencer el pecado. Esa es una parte real donde Dios quiere manifestar y llevarnos de querer al hacer. Ahora escúchame, también hay una dimensión de obediencia que tiene que ver con tu propósito por el cual fuiste creado. Que si no lo haces, también se puede convertir en desobediencia. ¿Y usted sabe por qué digo que no tiene que ver necesariamente con pecado? Porque Jesús luchó con esto. Y la palabra declara que Jesús no hubo pecado en él. Sin embargo, Jesús también tuvo una lucha grande para que la voluntad de Dios fuera hecha en su vida. Y me explico. En el libro de San Mateo, capítulo 26 al 39, la noche antes, cuando Jesús está por cumplir el plan diseñado por Dios para derramar su vida en la cruz de Calvario, en su humanidad, porque Jesús era completamente Dios, el Dios encarnado, pero también era totalmente humano. Y en su humanidad, la palabra declara que Jesús oró y le pidió al Padre fortaleza, sabiduría para poder hacer su voluntad. Mateo 26, 39. Y yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús le estaba diciendo al Padre: ayúdame a moverme del querer al hacer. No era fácil, porque Jesús iba a sentir el dolor, el peso del pecado del mundo completo sobre él. Iba a recibir latigazos, su cuerpo iba a ser mutilado. Y Jesús estaba ahí orando al Señor: Señor, yo te pido, Padre mío, que si es posible pases esta copa, pero si no es posible, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora, ¿dónde, en qué sitio, pastor, encontramos nosotros ese poder? ¿A dónde vamos? ¿A quién recurrimos para que ese poder sea transmitido a nuestra vida? Pues Jesús te da la respuesta. Observa en el versículo 40 y 41 de Mateo 26. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Recuerda, Jesús se lleva a los apóstoles con los discípulos, porque Jesús está pronto por derramar su vida el próximo día. Y yo no sé usted, pero cuando uno está por hacer un paso difícil, uno necesita el apoyo de sus hermanos. Y Jesús se lleva a sus discípulos que estuvieron con él poco más de 3 años. Y le dice: vengan a orar conmigo, por favor, oren conmigo para que Dios me ayude a cumplir su voluntad. Pero ellos estaban cansados. No sabemos si estaban pariciando la noche antes o qué pasó. No sabemos exactamente qué estaba ocurriendo en su vida, pero la realidad es que ellos, dice la palabra, se quedaron dormidos. Y Jesús le dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y escuche lo que Jesús le dice ahora: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, para que no fracases en el deseo de querer al hacer. Quiero, pero viene la tentación y caigo. Y déjame decirte una cosa: la palabra dice que Dios nunca te va a permitir ser tentado más de lo que tú puedes soportar. O sea, es tanto el amor que Dios tiene contigo, es tanto el compromiso que Dios tiene contigo, que Dios te garantiza que en ese proceso del querer al hacer
nunca va a haber nada en tu camino que sea más difícil y más fuerte que tú para impedir que tú te muevas del querer al hacer. Y por eso la Biblia nos enseña, hermano, y Jesús le habla, le dice a ellos de manera clara: velad y orad para que no entréis en tentación. And here's the problem: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo no estoy hablando, hermano, porque yo sea perfecto. Estoy hablando porque yo tengo que aplicar esta palabra y aplicar esta palabra y aplicar esta palabra sobre mí. Porque hay momentos que yo quiero, le digo: oh Señor, hoy quiero estar contigo en tu presencia, quiero disfrutar de tu presencia. Y ocurren miles de cosas y lo menos que hago es estar en la presencia de Dios. Y después me siento mal porque quería, pero no fui al hacer. Y yo lucho, hermano, con eso, y todos luchamos con diferentes áreas. Pero Dios quiere que entendamos, hermano, que Él va a producir en nosotros el querer como el hacer. A veces el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora escucha lo que dice el versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: que no se haga tu voluntad, mi voluntad, perdón, sino la tuya. Ahora, por favor, escúcheme, porque quiero detenerme un momento aquí. Ya con esto voy a terminar porque quiero ser breve. Ahora, escúcheme claro. Jesús buscó el apoyo de sus hermanos, sus discípulos, sus apóstoles. Y cuando Él esperaba que ellos les ayudaran y cubrieran con oración, se quedaron dormidos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús luchó para asegurarse que el querer se hacía como un hacer. Y Jesús se fue nuevamente, no a donde los apóstoles, ahora se fue allá un poquito más lejito, solito ante la presencia de Dios, y le dijo: oh Padre, por tercera vez, no se dio por vencido: oh Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Va a haber momentos en la vida que en tu caminar como cristiano que tú deseas que alguien esté a tu lado, y Dios va a permitir que estés solo, por lo menos humanamente hablando, porque nunca estarás solo, porque Dios siempre estará contigo. De hecho, Dios habita en tu ser por su Santo Espíritu, aleluya, y eso es lo que Dios quiere, aleluya, que tú mires hacia adentro para que puedas tener victoria y vivir como un cristiano más que vencedor, como dice la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús por esa verdad. Gloria sea el nombre de Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación, para que no fracases en el intento de querer al hacer. Yo no sé cuántos aquí están luchando con algo en su vida, pero yo sé que hay algunos que sí están luchando. Y si fuéramos sinceros, todos diríamos: sí, pastor, yo, porque yo soy uno de ellos que decís: pastor, yo necesito, Dios mío, tu ayuda. Y con esto voy a terminar. Esta es la conclusión del mensaje. El querer de Dios se produce en nuestro corazón cuando estamos de rodillas persistentemente en la presencia de Dios, buscando su poder para hacer su voluntad. Nunca vas a poder moverte del querer al hacer dependiendo de tu hermano. You must come to the presence of God and go and pray into His presence and ask Him: oh Lord, come produce in me. Not one time, not 2 times, 3 times, whatever it takes. No importa lo que sea necesario, tú y yo tenemos que venir, no tu hermano. Tú tienes que ir ante la presencia de Dios y decirle: Padre, yo quiero moverme del querer al hacer por tu buena voluntad. No lo hagas una vez, no lo hagas 2, 3, todas las veces necesarias, hasta que Dios transmita a tu ser, por el Espíritu Santo de Dios, que es el que produce el querer como el hacer, el poder necesario para que tú puedas vivir victoria. Mientras más llevamos a cabo el rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo, más cambios Él puede producir en nuestra vida. Dios quiere producir cambios en tu vida. Dios quiere moverte hoy del querer al hacer, pero tú tienes que pedírselo. Tú tienes que derramarte ante la presencia del Señor. Ponte de pie en esta tarde. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque el deseo de tu corazón es movernos del querer al hacer. Y yo te pido, Padre mío, Señor, que tú mires nuestra vida
porque ante ti no hay nada oculto, Señor. Somos, Padre mío, Señor, como desnudos ante tu presencia. Todo lo puedes ver, nuestros más íntimos pensamientos, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, el deseo de nuestro corazón, cuando queremos, cuando no queremos, cuando queremos y no podemos. Pero también tu palabra dice que tú nos has dado la solución, que es tu Santo Espíritu el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso, Padre, yo clamo ahora para que tú penetres, Padre mío, a la parte más profunda de nuestro ser, Dios mío, que nos está limitando. Te pido que tú quites ahora la venda de los ojos, Padre mío, que tú rompas, Padre mío, toda mentira, todo espíritu de esclavitud ahora. Que podamos entender, Padre mío, que tú has pagado el precio completo para poder vivir una vida abundante. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Que una iglesia clamando a Dios. Habrá alguien en medio de nosotros que dice: pastor, yo quiero vivir esa vida abundante que usted está predicando. Yo reconozco que tengo dificultad en agradar a Dios. Quiero, pero no puedo. Hay vicios, hay pecados en mí, hay decisiones que he tomado que no me agradan, son malas y lo sé, pero no puedo cambiar. Déjame decirte, Dios puede cambiarte. Dios puede producir en ti el querer como el hacer. Pero para eso tú tienes que confesarlo como tu Señor y tu Salvador. Para eso tú tienes que invitarlo para que venga, habite en ti. Jesús dice la palabra: aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. La Biblia dice que separados de Cristo nada podemos hacer. Tú tienes que unirte a Cristo. Y la forma en cómo te unes a Cristo es confesando tus pecados ante Dios. Es reconociendo que Jesucristo es el único Salvador y aceptándolo como el Señor de tu vida. Si estás aquí y quieres un cambio, quieres comenzar a vivir una vida abundante, comienza entrando por el único camino que se llama Jesús. Habrá alguien que levanta su mano y dice: pastor, yo quiero una vida transformada. Yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor, mi Salvador. Si estás aquí, levanta tu mano bien en alto, porque yo quiero orar por ti. No te avergüences, esto es lo más importante. Esto es lo que tú necesitas. This is what you've been waiting for. This is the moment of God for the liberty that you're seeking. Este es el momento de la libertad, de lo que estás esperando para poder disfrutar y vivir realmente. Habrá alguien que levanta su mano y dice: yo quiero esa salvación. Dios está aquí. ¿Alguien levantó su mano? Gloria sea el nombre de Dios. Dios bendiga, veo tu mano, aleluya, gracias Padre. Habrá alguien más que levanta su mano, aleluya. Dios está aquí para hacer una obra en ti. Aquella persona que levantó la mano, pasa por aquí, aleluya. Gracias Padre, dale un fuerte aplauso al Señor. Dáselo fuerte, fuerte. Y si hay alguien más, aleluya, este es el día que Dios ha hecho. Recuerda, nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que escogerlo. Habrá alguien más que dice: yo quiero el perdón de mis pecados. Dios te bendiga, aleluya. Gracias Padre por la obra de tu Espíritu. Eres tú el que los atrae. Tu palabra dice que si Jesús es levantado, muchos serán atraídos a Él. Rey de reyes, tú estás en la casa. Yo declaro tu nombre sobre todo principado y potestad. Yo declaro que tú eres el Rey, Señor, que opera en el mundo celestial de esta casa. Habrá alguien más que dice: yo quiero la vida abundante. Gracias Padre. Gloria al nombre del Señor. Hermano Pablo, hermana Patricia, por favor, diríjalos en la oración de confesión. Esto es algo muy sencillo. Es confesar a Jesús como un Salvador, perdonar, pedir perdón por su pecado. Llévenlo, guíenlo con esa confesión hermosa, aleluya. Mientras usted, iglesia, escúchame, porque Dios está tratando contigo. Tú sabes en tu espíritu que hay áreas en tu vida que ha querido cambiarla. Le ha clamado a Dios, le ha pedido a Dios y todavía no ha sucedido. Dios te dice: el puente que nos mueve del querer al hacer es el poder del Espíritu. ¿Lo quieres? ¿Quieres rendir tu voluntad?
Si hay algo en tu vida, aleluya, que estás batallando con ello, ven corriendo hasta el altar. Dile: Padre, yo no voy a moverme aquí desde tu altar hasta que tú produzcas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ven hasta el altar, dile: Padre, voy a rendir mi voluntad, voy a rendir mi ser. Estoy batallando, hago, Padre mío, lo que no quiero, eso hago. Pero hoy, Padre, reconozco que he fracasado muchas veces porque lo he tratado en mis fuerzas. Pero hoy voy a hacer lo que dice tu palabra. Y voy a depender del poder del Espíritu Santo. A lo mejor estás batallando con una verdad en tu vida y quieres moverte como Jesucristo. No es un asunto de pecado, pero es un asunto que se te dificulta realmente hacer la voluntad perfecta de Dios porque es difícil. Y si tú eres esa persona, corre al altar y dile: Padre, ayúdame. Ayúdame, Señor, quiero seguir el ejemplo de mi Maestro, de mi Señor, y voy a clamar ante tu presencia, Padre mío, hasta que tú me des paz y me ayudes a moverme del querer al hacer. En el nombre de Jesús, mientras adoramos al Señor, el altar está abierto, aleluya. El altar está abierto para bendecirlos, para poder llenar su gracia de Dios sobre usted. Gracias, Padre. Thank you, Spirit of God. Sharabakure Shitarabas. Shirebekura Bashundarabashe. Shirebekuru Basandere Masa.